costo centrada en la reventa, o sea, no fabrica, lo que hace es vender algo que existe. La propuesta de valor está centrada ¿en qué? En bajo costo. Entonces, cuando ustedes empiezan a pensar que la propuesta de valor está centrada en ofrecer un conjunto de artículos de librería y afines al menor precio posible en el mercado, bien, yo tengo ya esa propuesta de valor. ¿Está? Ahora, esa propuesta de valor, ¿qué tiene? Bien, por un lado vamos a la estructura de costo. Socios clave. Obviamente que tiene socios clave. ¿Quiénes son los socios clave? Los socios clave son todos los proveedores, ¿está? Ya habíamos hablado algo respecto a los proveedores. No solamente los proveedores, obviamente. En los socios clave también están quienes, mis propios empleados. ¿Por qué? Porque mis empleados son clave en el desarrollo para ¿qué? Para sostener lo que está en el otro lado del lienzo, que son mis relaciones con los clientes. Por ejemplo. Entonces, mi política de desarrollo humano va a estar colgada del desarrollo de mis socios clave, que son mis empleados, porque eso está asociado con el servicio que tengo que prestarle a mis clientes. Entonces, ¿cuáles van a ser las actividades clave? Bueno, las actividades clave en un proceso, en una propuesta de valor en la cual estamos centrados en una cuestión de costo, de bajo costo, la actividad clave, ¿cuál es? La compra. En primer lugar, la reina del lugar es la compra. Si yo tengo que comprar, y esto piénsenlo, si yo tengo que comprar una Virome y a mí la librería A me la vende a 10 pesos y la B me la vende a 15, compro la de 10. Salvo que me traten horrible. Pero tiene que ser muy horrible para que realmente la ventaja en el precio no sea determinante. Fíjense que aquí, en el cliente, está puesto todo el poder de negociación, porque no hay nada que me retenga para comprarle a la librería A y no a la B. Entonces, el precio es fundamental. Ahora, en igualdad de precio, y bueno, el servicio. Si yo pagué a la librería A, que me sale un poquitito más barato que la B, yo voy a la librería A y en 3 minutos salí, y en la B me tengo que quedar 2 horas y aparte me tratan mal, bueno, cuidado, porque el tiempo también es un valor. La atención también, las impresiones psicológicas también, entra todo de lo que el cliente quiere, no en la escala de lo que es, qué valor le asigno a la cosa que quiero comprar. Entonces esto obviamente es clave, sí es clave, en una escala inferior, pero es clave. Vemos los recursos clave y así podemos ir analizando cada una de estas solapas del lienzo. Y todas afectan la estructura de costo. Si yo estoy casado con mis proveedores, si tengo llegada directa a las fábricas y porque compro por cantidad, si mis sistemas de administración de la logística son muy buenos, si tengo un cesto de distribuciones, si todas las actividades claves relacionadas a la venta, con el diseño de la infraestructura, con la forma de aplicación de la infraestructura, con la administración de los recursos humanos, etcétera, etcétera, las tengo perfectamente asociadas y sentadas sobre los valores, bueno, fantástico. Mi estructura de costo va a ser mejor. Cuando ustedes analizan un poquito lo que les decía de la librería San Pablo, si conocen las distintas librerías de acá, de Salta, de Tucumán, de La Rioja, de Santiago, se van a dar cuenta que tienen una mezcla de lo que es la venta tipo supermercado con una venta personalizada, dependiendo del tipo de artículo que ustedes quieren. La actividad de las cajas, la ubicación de las cajas, el área del negocio, los costos de sostenimiento del área de negocio, el negocio inmobiliario siendo dueño de mi propio local como parte de los recursos clave por el tema del alquiler. Cuando uno mira y dice eso, ¿y hasta dónde es fundamental? Bueno, cuando ustedes analizan eso, les voy a pasar una noticia.
el recurso inmobiliario como recurso clave en un negocio de venta, de reventa, fíjense que es uno de los ejes desarrollados por Walmart. Cuando uno analiza Walmart, el primer impacto que uno tiene va a decir, yo voy a comprar si puedo alquilar. ¿Para qué voy a invertir si puedo transformar esa inversión en un costo operativo? Mucha plata comprar un local en el centro. Todos los locales de la librería de San Pablo del país están en el centro y tratan de comprarlos a todos como negocio inmobiliario. Y uno de golpe, cuando mira la estructura de costos, ¿con qué se topa? El negocio inmobiliario es un negocio, me da ciertas virtudes y ciertas posibilidades a la hora de tener garantías y demás para conseguir crédito, bla, 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 patrimonio. Pero por el otro lado, un costo significativo, como es el alquiler de un local en el centro, no lo tengo. En la estructura de costos de Walmart, eso es un porcentaje importante. Los invito a que lean dentro de la bibliografía que estamos usando en la cátedra el caso de Walmart, que lo tienen. Y analicen y se van a dar cuenta cuando empiecen a mirar, después si quieren discutimos el paralelismo en el coloquio de Walmart con la librería San Pablo. Fíjense lo que estamos hablando. Walmart con la librería de acá de la esquina. Por el otro lado, si van al lado derecho del lienzo, fíjense, relaciones con los clientes, segmentos de clientes, canales. ¿Qué es lo que estamos hablando? ¿De dónde van a provenir mi fuente de ingreso? O sea, la fuente de ingreso está definida ¿de qué? La estructura de compra está definida por la compra y los costos de los servicios asociados y de las actividades asociadas. Fantástico. Eso me da la estructura de costo. Pero por el otro lado tengo la fuente de ingreso. ¿La fuente de ingreso de dónde viene? Viene de las ventas. A todos los canales que tengo, ¿sí? Ventas a quienes, y al Estado, venta a las empresas, venta a las librerías y venta a particulares. Esa es mi fuente de ingreso, venta. Ah, fantástico. Por eso es tan importante tu estructura de costo, porque la diferencia, el beneficio está ahí. Obviamente, si ven teoría de las restricciones, la filosofía, la teoría de las restricciones, ¿qué le va a decir? Magnifiquen los ingresos. O sea, maximicen los ingresos, en primer lugar. Y en tercer lugar está, chicos, bajen los costos. Pero lo que ustedes tienen que hacer es vender, 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 vender. Porque de ahí viene el valor. Fantástico. Ahora, cuando miramos segmentos de clientes, relaciones con los clientes, los canales. Fantástico. Esto me está diciendo efectivamente de dónde viene mi plata. Quiere decir que tengo que analizar perfectamente bien qué secciones del mercado estoy dirigido. ¿Cuál es la relación que yo mantengo con ellos y a través de qué canales? ¿Quieren seguir mirando? Librería San Pablo, fíjense, segmento de cliente. Es masiva la venta. O sea, con insumo de librería consume un amplísimo rango etario, un amplísimo rango de ingresos. En otras palabras, prácticamente podemos decir que no hay segmento. O sea, cualquier chico que tenga plata en el bolsillo y pueda entrar en la librería a comprar lo que quiere es mi cliente. Y va desde un nene hasta un anciano. O sea, fíjense que no hay mucha segmentación, digamos que no hay ninguno. Pero sí tenemos que entender con segmento de cliente cuando lo miramos de otra manera. ¿A quiénes le vendemos? Al Estado. Fantástico. Dentro de mi cartera de clientes, ¿cuánto representa el Estado? En el caso de Librería San Pablo, creo que es el 7%, el 8% de la cartera. Para no poner en peligro la cartera con los problemas de pago del Estado. Las empresas. Bien, otra característica, empresa. Después que tenemos la venta a librerías, a terceros. Y después que tenemos la venta, básicamente, que ustedes conocen, la que hacen ustedes, la compra que hacen ustedes. Voy a la librería de San Pablo y me compro una goma, me compro un marcador, me compro un mouse. En función de esos segmentos que ustedes tienen, esos 4 segmentos de librería de San Pablo, fíjense que tanto las relaciones como los canales son diferentes.
hay ciertas cosas que son comunes. Si mi propuesta de valor está centrado en una cuestión de bajo costo, eso es común para todos mis clientes. Ahora, no es lo mismo si yo trato con el Estado, que trato a través de licitaciones o compra directa, mi trato y negociación con las empresas, en los cuales normalmente se van a trabajar contratos de largo plazo, con cuentas corrientes y demás, el tratamiento con otras librerías y el tratamiento con el cliente final directo. Y fíjense que los canales que ustedes han definido para estos 3, 4 segmentos distintos son todos diferentes. ¿Tienen elementos en común? Por supuesto que sí. Tienen elementos en común, pero los canales son distintos. ¿Hay eslabones de los canales que son comunes? Sí, por supuesto. Ellos han desarrollado, por ejemplo, un centro de distribución en Tucumán y un centro de distribución en Jujuy para atender a las provincias de, en un caso, Santiago del Estero, La Rioja, Catamarca y Tucumán, y en el otro caso, Salta y Jujuy. 2 centros de distribución. Cuando uno piensa en eso, inmediatamente está dibujando los canales. Inmediatamente está influenciando las relaciones que uno va a tener con los clientes, que a su vez está relacionado con los segmentos. Entonces, la administración de esto, la integración que ustedes tienen de esa cadena logística y la forma de integrarla, afecta a la estructura de costo porque está dentro de las actividades clave y de los recursos y socios clave que ustedes manejan, y a la vez está impactando en las relaciones con los clientes, los canales y los segmentos que ustedes trabajan. Y todo esto en su conjunto lleva a una estructura de costo orientado a qué? Al menor costo, y una fuente de ingresos orientada a qué? A hacer masivo el consumo. Y ahí centro mi propuesta de valor. Entonces, esto es muy importante cuando ustedes se sientan a analizar una empresa, ver esto. ¿Por qué? Porque recién después de esto van a poder decir, fantástico. A ver, entonces, ¿qué es lo que vamos a hacer? ¿Cuáles son los lineamientos estratégicos? Fíjense que al trabajar el modelo de negocio, la manera que se lo estoy diciendo, ustedes ya los patrones de decisión los tienen dados. El patrón de decisión fundamental es bajo costo. Todo tiene que apuntar al bajo costo. Fantástico. Entonces, ¿qué tengo que hacer con mis proveedores? ¿Qué tengo que hacer con mis clientes? ¿Qué tengo que hacer con mis recursos? ¿Qué tengo que hacer en el análisis de mi estructura de costo? Ustedes lo va alineando en la propuesta de análisis completa. Bien. El planeamiento estratégico. ¿En qué se basa básicamente? Lo primero que ustedes necesitan es un análisis del entorno. Y en el análisis del entorno, lo que ustedes tienen que entender, primero que hay distintos entornos. Es el entorno general en el cual ustedes se están manejando y el entorno inmediato en el cual, el microentorno en el que ustedes administran básicamente lo que rodea en el ámbito inmediato de la empresa. Entonces, vamos a hablar dos cosas, macroentorno, microentorno. El primer entorno, lo que ustedes tienen que tener son el impacto de los factores internos que están fuera del control de la organización, pero que afectan su desarrollo. Fuera del control de la organización, factores externos. Y ahí viene el aspecto del análisis PEST. ¿Qué tienen? Factores políticos, factores económicos, factores sociales, factores tecnológicos. Todo eso me dan indicadores de entorno que ustedes tienen que medir y seguir. No vamos a hablar de lo que es un factor político, económico, social o tecnológico y cómo afecta. Vamos a poner cualquiera, factor social. Estamos en un momento, no hablemos de la pandemia, dejámoslo a un costado. Supónganse, en años anteriores teníamos una situación social muy adversa, con movimientos sociales muy activos, muy reactivos, que inclusive llegaron a producir bloqueos en la actividad económica de Jujuy. Como factor social, es poco manejable.
Fantástico. ¿Pero afecta el desarrollo de ustedes? Por supuesto que sí. Son innegables y son innegables. Afectan a todos por igual, afectan a todos por igual, pero igual me pegan durísimo. Y los tengo que seguir. ¿Por qué? Porque afectan el desarrollo general de mi negocio. O alguien se olvida de que por la toma de la Plaza Belgrano y las sucesivas manifestaciones y tomas de la plaza reiteradas y todo lo demás, hubo 2 o 3 negocios, una cervecería artesanal y otros 2 más, que tuvieron que cerrar porque no pudieron sobrevivir. Hablamos de factores políticos y económicos. Miremos hoy la pandemia. Hoy las empresas transcurren un momento sumamente duro, afectado por una pandemia que nos pega a todos por igual, pero que genera todo un paquete de factores políticos y económicos que alteran el normal desarrollo del negocio. Los factores sociales, y sí, imagínense hoy que ustedes son una minera y tienen que negociar con las comunidades aborígenes, les guste o no les guste, lo tienen que hacer. Factores tecnológicos, y también, si llega a haber cambios tecnológicos importantes, me afectan duramente. Entonces, esto, lo primero que yo tengo que hacer es el análisis PEST. ¿Por qué se llama PEST? Por lo que lo dicen, político, económico, social y tecnológico. Bien, ¿cuál es el siguiente? Porter. ¿Qué hace Porter? Porter hace un análisis del entorno competitivo. O sea, yo ya no hablo del país, del mundo, del cometa Halley. Yo hablo de lo que pasa en Jujuy a la vuelta de mi empresa. Es el entorno inmediato en términos de lo que Porter analiza, que son las fuerzas competitivas del sector y que me llevan a conocer los factores estratégicos del negocio. O sea, yo ya ahora no me centro en las generalidades que las tengo que ver, las tengo que seguir y las tengo que entender. Si yo tengo que hacer hoy una inversión y tengo que pensarlo en función de las derivaciones que va a tener la pandemia, tanto en el orden político como en el orden económico. Y quiera que no, me impacta. Si yo tengo que hacer una inversión en dólares, si negocia la deuda, no la negocia, y me le pone al dólar un 15%, un 10% de diferencia en el valor. Y si arregla con el fondo, no arregla con el fondo, hay otro 10% dando vuelta. Y esas son decisiones políticas con un alto impacto económico. Y si yo tengo que hacer una inversión, que tengo que traer cosas de afuera, que la pago en dólares, me agarro un ataque de caspa. Cada decisión política me deja de rodillas. Y no solamente me deja de rodillas, sino que a la hora de negociar o competir, si soy una empresa exportadora, me puede poner las cosas a favor o me las puede comer completamente en contra. Entonces ahí entra el PEST. Porter es lo inmediato. Supónganse, aquí en Jujuy tenemos 2 cerealeras que están ahí en Puesto Viejo, tristemente célebre porque las 2 se infectaron como locos, había más de 100 tipos con COVID. Las 2 cerealeras son competencia, son competitivas entre sí. El entorno general, el PEST, a las 2 les pega por igual. La reacción que puedan tener como elementos, sí, pueden ser distintos en función de qué, de los detalles de cada uno. Pero eso ya entra en Porter. Cuando yo me siento en Porter, antes que miraba el país, el mundo, todo lo general como pega. Ahora en Porter me senté y ¿qué estoy mirando? De la cerealera de este lado, la que está del otro lado cruzando el alambrado. Y a partir de ahí tenemos fuerzas competitivas básicas. ¿Y qué es lo que tengo que mirar? Si pueden entrar nuevos competidores o no. ¿Cuál es el poder de negociación que tienen los clientes que me están comprando? ¿Cuál es el poder de negociación que tienen los proveedores? ¿Cuál es la amenaza de su sustituto? ¿Y cuál es la intensidad de la rivalidad en el sector? Son las 5 fuerzas de Porter. Y obviamente tengo que analizar qué cosa. Esto como un conjunto de fuerzas que pugnan entre sí.
Obviamente, de un lado estamos nosotros, del otro lado los proveedores. Y el poder de negociación fluctúa. Imagínense, volvamos al caso de Librería San Pablo. Cuando era un negocio chiquitito en la calle Lavalle que sobrevivía de casualidad, ¿qué poder de negociación tenía con los proveedores? Y prácticamente ninguno. Era te caigo simpático, no te caigo simpático, en aquella época, en el momento fundacional, donde tenía que pasar todas las vicisitudes de los inicios. Hoy es el mayor comprador del noroeste. ¿Cuál es su poder de negociación frente a los proveedores? Completamente distinto. El 4 o el 5% del total del consumo del país para venta de resmas lo maneja Librería San Pablo. ¿Qué poder de negociación tiene? Tremendo. El poder de negociación de los clientes en un negocio como el de la librería, ¿cuál es? Y uno a priori diría, no le muevo la aguja a la librería de San Pablo. No, exactamente al revés. Ustedes pueden comprar en cualquier lugar, en el kiosco de la esquina pueden comprar a Virome. Si no es más barato y no me justifica, no le compro. Entonces, ¿dónde está el poder de negociación? El poder de negociación, en el caso de la librería de San Pablo, está centrado en los clientes. Son los clientes los que tienen el poder. Son los clientes. ¿Por qué? Porque para el cliente no hay barrera de salida. Yo cambio de proveedor como quiero. Voy a la esquina, nada me detiene. El precio es el mandatorio. Si ustedes me dicen amenaza de nuevos competidores, y en el caso de Librería San Pablo, la amenaza de nuevos competidores es muy baja. ¿Por qué? Y justamente porque es una empresa que ya ha tomado tal magnitud que su poder de negociación es tan alto que para poder situarme y competirle y entrar a competir en un término de igualdad es dificilísimo. Las barreras de entrada son altísimas. Todo lo que ha conseguido Librería San Pablo en 20 años de laburar, yo lo tengo que conseguir en un día. Es imposible. O sea, las barreras son tan grandes que la amenaza de nuevos competidores es muy pequeña. Es difícil que vaya a ingresar gente. ¿Puede hacerlo? Por supuesto que sí. Si alguien tiene el capital, la perseverancia y demás, lo puede hacer. Pero hay que tener ganas de meterse en un negocio de este tipo, a competir con rivales de este tamaño. Hablamos de la amenaza de producto y servicio sustituto. Y en una librería, producto y servicio sustituto no los hay. ¿Por qué? Pues yo trabajo en reventa. Si aparece un nuevo producto en el mercado, si aparece un servicio, lo adopto, no tengo drama. La intensidad de la rivalidad en el sector. Y acá tenemos que analizar los distintos clientes para ver la rivalidad en cada sector. Porque acá, si bien el sector es básicamente el mismo, la rivalidad la tenemos que ver en términos de los competidores, en términos de los segmentos en los que estamos actuando. Obviamente, si hay una licitación del Estado, y va a haber gente de Buenos Aires, de Córdoba, de Rosario, que van a querer participar. Y ahí tengo que medir la intensidad. Ahora, si estamos hablando de la venta local, y la rivalidad en el sector es muy baja. La intensidad es baja. Porque además yo me estoy constituyendo en proveedor de librería. Entonces, esto es un poco lo que uno tiene que ver como diferente de lo que veíamos del PEST. El PEST es el poder de Dios. Porter es la lucha diaria que yo tengo que transitar. Bien. En el planeamiento estratégico, lo que sigue, que tenemos que mirar, es obviamente la estrategia corporativa. O sea, la estrategia que la organización tiene como central. Nos define quiénes somos, en definitiva. Y a eso tiene que responder. En otras palabras, ya empezamos a transformar las ideas ya en palabras concretas. Porque acá donde yo tengo que poner los patrones de decisión, tengo que generar los patrones de decisión. Sí o sí, acá es donde se generan los patrones de decisión. Teniendo en cuenta valores, visión, misión. Pero básicamente lo que tengo que hacer es la hoja de ruta
para que las decisiones sean coherentes y además se puedan alcanzar en un tiempo lógico para poder llegar a los resultados previstos en el futuro. O sea, aquí ya estamos planificando, empezamos a planificar, a dar los patrones de decisión y empezamos ya la asignación de medios, en definitiva. Lo que ustedes tienen que hacer acá es básicamente entender que en la estrategia corporativa tienen que estar englobados todos los objetivos estratégicos y tienen que estar establecidos los patrones de decisión. Y en esto, acá es el punto fundamental porque este es el momento del quiebre, es el momento en el cual ustedes empiezan a pensar en términos concretos cómo operativizamos los objetivos estratégicos. Y dentro de la estrategia corporativa, lo que ustedes tienen que obtener es el direccionamiento general para poder establecer las estrategias operativas, que ya estamos empezando a hablar de las estrategias funcionales. O sea, ¿quién va a hacer qué cosa? Ya acá no podemos andar con dubitaciones. Ya acá yo tengo que determinar en una forma bastante simple quién, cómo, cuándo, dónde y con qué van a desarrollar las estrategias funcionales. O sea, ustedes tenían la corporativa, generaban las funcionales y ahora vamos a operativa. Esto va desde la perspectiva de cada área, función o departamento. Entonces ya acá no es lo que yo tengo que alcanzar, sino cómo va a colaborar el área, la función del recurso humano en la obtención de los resultados que quiere la corporación. ¿Cómo va a colaborar la función logística y el área de logística con las estrategias operativas que yo me estoy imaginando? ¿Cómo va a colaborar la gestión de la administración en su conjunto con tal cosa? Ya empezamos a bajar y empezamos a poner objetivos concretos, que me va a determinar, por ejemplo, volviendo al ejemplo de Liberia San Pablo, cuando ustedes definen la estrategia de lo que es la logística y la distribución, inmediatamente dentro de la estrategia, ¿qué es lo que va? Un centro de distribución, un centro de administración logística. Y a partir de ahí, ¿cómo se van a desarrollar, en definitiva, los canales de distribución, las políticas de stock y de administración de stock que ustedes tienen que tener para salvaguardar su posición competitiva? Recuerden que al ser una empresa orientada al bajo costo, la venta que ustedes no hacen en el mostrador, no la hacen, es venta perdida. Entonces, una de las estrategias fundamentales de los patrones de decisión que ustedes tienen que tener, ¿cuál es? Que sistemáticamente mi mostrador tenga todos los artículos que se necesitan presentar a la venta. Si yo tengo eso como definición, no puedo dejar, no puedo no vender, porque soy de bajo costo, no puedo no vender, tengo que garantizar mi fuente de ingreso, toda la política de administración de stock, toda la política de distribución de la logística, toda la política de administración de las compras, de las adquisiciones, tiene que estar alineada con esto. No hay opciones. Cuando hablo de mi política de recursos humanos, mi recurso humano tiene que estar alineado con esto. O sea, mi selección de personal, mis políticas de selección de personal, mis políticas de formación del personal, mi política de desarrollo de recursos humanos, tienen que estar perfectamente alineadas con esto. Si no, olvídense, algo no sale bien. No sale bien. Entonces, acá, cuando ustedes empiecen a definir quién hace qué, piensen de nuevo en el lienzo, piensen si en ese lienzo ustedes hicieron las discusiones complejas, entonces todos los interesados han participado. Todos los interesados tienen una participación en el plan que ustedes están pensando y en el que están desarrollando.
A partir de lo cual cada uno sabe qué tiene que hacer y cómo lo tiene que hacer, porque además va a sufrir los propios efectos. Entonces, esto es fundamental. Es central este tema. Obviamente, ¿qué es lo que ustedes tienen? Este esquemita que tienen acá, que lo ven en la bibliografía, lo pueden rescatar, está en el libro, está copiado directamente, textualmente el libro, con una sola diferencia, que es esta flechita que les puse acá, que para mí en el libro se la comieron, y si no, no estoy de acuerdo con lo que dice el libro, esto es lo que a mí me parece y lo que yo creo que hay, y tengo fundamento para sostenerlo. Ustedes tienen una estrategia corporativa que se asienta en el análisis de mercado, y ese análisis de mercado se refleja en definitiva en ¿qué? En que de acá van a salir los atributos que el mercado requiere, les requiere a ustedes como valor, a partir de lo cual ustedes definen dentro de los recursos y capacidades de la empresa qué cosa, cuáles son las prioridades competitivas. Las prioridades competitivas tienen que responder a lo que quiere su cliente. En función de esto, ¿ustedes qué tienen? Obviamente, una estrategia corporativa me va a dar una estrategia de operaciones que va a desarrollarse sobre las capacidades competitivas. Y cuando yo miro capacidades competitivas y prioridades competitivas de la comparación de ambas, me surgen si existen o no brechas de desempeño. Si no existen brechas de desempeño, fantástico, tengo que seguir vigilando, pero mi estrategia corporativa está fantástico, mi estrategia de operaciones también. No necesito cambiar, tengo que seguir profundizando, mejorando y todo lo demás en el ciclo perpetuo de la mejora, pero sin necesidad de ajustes mayores. Ahora, si yo tengo brechas de desempeño, ¿qué significa eso? Que las prioridades competitivas que responden a los atributos que surgen del análisis de mercado no pueden ser conseguidas por mi empresa. Y bueno, Houston, tenemos un problema. Si a mí el mercado me requiere algo que yo lo he transformado en una prioridad competitiva y no tengo capacidad para satisfacerlo, y sonamos. Imagínense, y vamos a ser groseros en el ejemplo, de nuevo con librería. Ustedes tienen que ser una empresa de bajo costo. Fantástico. Ahora, dentro de las capacidades competitivas que ustedes tienen, no está adecuadamente diseñado todo el sistema de administración y control de stock, con lo cual pierden venta como locos. Tienen un agujero entre sus prioridades competitivas y sus capacidades competitivas, porque de sus prioridades competitivas, ¿cuál era? No puedo perder ninguna venta. Y mi capacidad no me da, pierdo venta. ¿Tengo una brecha de desempeño? Sí. ¿Qué tengo que hacer? Desarrollar nuevos servicios y productos. ¿Qué hizo Librería San Pablo en su historia? Generó el centro logístico como nuevo servicio para poder salvar el problema de la pérdida de venta. Entonces tienen una política de control de stock en su centro de abastecimiento y distribución que les permite satisfacer toda la boca de expendio que tienen en todas las provincias en las que están. Entonces, esto funciona de esta manera. ¿Modificó la estrategia corporativa? No, la estrategia corporativa no se modificó, siguió siendo la misma. ¿Qué cambió? La estrategia de operaciones. Incorporaron elementos en la estrategia de operaciones específicamente centrados en una estrategia funcional que hace a la estrategia de la cadena de suministro. Mejoraron las prestaciones de su cadena de suministro incorporando nuevas acciones, canales y recursos. De esa manera funciona. Bien, sigamos. Ustedes tienen la estrategia corporativa, en definitiva. ¿Qué va a hacer? Marca la dirección general específica de los negocios, tienen que ver las amenazas, las oportunidades, los objetivos de crecimiento, todo lo demás. ¿Dónde nos basamos? Primer punto, exploración ambiental. En la exploración ambiental, ¿qué tenemos que determinar? Los procesos centrales y las competencias centrales. ¿Por qué ese proceso y competencia? Porque acá tenemos que entender que de la exploración ambiental, fíjense, desarrollo, relaciones con los clientes, desarrollo de productos y servicios, logística, relaciones con los proveedores.
son los procesos centrales sobre los cuales ustedes actúan. Y en definitiva, modelan la respuesta que ustedes van a dar. ¿Cómo va a ser la relación con mis proveedores? ¿Cómo va a ser mi sistema de logística? ¿Cómo va a ser mi sistema de desarrollo de productos y servicios? ¿Cómo va a ser mis relaciones con los clientes? Y por el otro lado, tengo que estar mirando qué cosa. ¿Cuáles son mis competencias centrales? Para saber qué me falta. Che, ¿cómo estoy con la fuerza de trabajo? ¿La infraestructura es la adecuada? ¿Soy lo suficientemente bueno en el análisis financiero, en el análisis de mercado? ¿Mis sistemas y mis tecnologías responden a lo que quieren? Bueno, fíjense, volvamos a Librería San Pablo, dice infraestructura. Sí, compran ellos cada uno de los locales sobre los que van pudiendo y accediendo. ¿Para qué? Justamente para tener la infraestructura y no depender de un contrato de alquiler. ¿Para qué? Para no tener que mudarme, que el factor localización es importantísimo en una venta, para tener las inversiones fijadas como tales, como reserva de capital por un lado, como garantía por el otro y específicamente para disminuir los costos operativos. ¿Con qué más está pensada la infraestructura? No, la infraestructura está pensada desde el término de un área efectiva que ustedes necesitan para el desarrollo de la actividad, considerando que es un mercado que presenta demandas estacionales en la venta prácticamente. En la zona específicamente febrero-marzo es lo más duro, lo más fuerte. Y después puntuales a lo largo del año en función de fin de año, regalos corporativos, regalos de fin de año, qué sé yo. Pero básicamente es o sea, sesgadamente tiene momentos en los cuales las ventas. Bien, la infraestructura, ¿cómo es? Y bueno, si ustedes entran y miran, se van a dar cuenta que tienen primero un aspecto de un supermercado, pero además con atención personalizada. ¿Es la estructura de un súper? Sí, es híbrida. Está en esa línea. Ajá. ¿Y eso qué me representa? Y una ventaja en la disposición para el servicio de la venta. Bien, ¿qué más? Las áreas son siempre iguales, alrededor de 250 metros cuadrados. ¿Y por qué tienen esa medida? Porque ya está estudiado que en esa área específica la cantidad de personal que ustedes tienen, más la cantidad de cajas diseñadas, está hecho específicamente para absorber los picos de venta. Y es el mínimo costo operativo a lo largo de todo el año. Con contratación de fuerza de trabajo en los momentos que ustedes lo necesiten. La infraestructura está calculada. Cuando ustedes miran todas las sucursales que tienen prácticamente, con excepción de 2, en el país, en las provincias que está Librería San Pablo, van a ver que la infraestructura es igual para todos. ¿Qué me da? El mínimo costo de mantenimiento, el mínimo costo de operación, entonces el mínimo costo en la aplicación de la fuerza de trabajo. Entonces de golpe uno dice, che, en la competencia central, ¿estudiaron la infraestructura? Sí que la estudiaron. Y eso está justamente tomado de sistemas y tecnología también, porque la infraestructura está adecuada a los sistemas que han adecuado y la tecnología es acorde. Ah, bueno, fantástico. Che, ahora el e-commerce está tomando vuelo. Che, ¿qué están haciendo algo? Sí, se están adecuando al e-commerce. Ah, bueno. Después veremos cómo, qué hacen, qué no hacen, si lo hacen bien o no lo hacen bien. Pero fíjense que el tema de competencias centrales y procesos centrales, ¿qué es lo que está haciendo? La estrategia corporativa los empuja ¿a qué? A sostener un objetivo de crecimiento. ¿Por qué? Porque en la expansión del mercado está la llave de la estrategia de bajo costo. Entonces, esto es lo que uno permanentemente, y fíjense que esto sale ¿de dónde? De la definición del modelo de negocio. ¿Sale de dónde? De la visión. ¿Sale de dónde? De la misión. Está en línea con los objetivos estratégicos. Entonces, ustedes van viendo que todo esto es como un puzzle que se empieza a poner y se va superponiendo uno con otro. El análisis de mercado. Siguiente punto. ¿Qué tenemos en el análisis de mercado? En la bibliografía ustedes van a encontrar casi seguramente segmentación y evaluación de necesidades.
el tema de satisfacción del cliente lo ven normalmente en la parte de calidad. Para mí es un error metodológico y creo que tiene que estar acá en el análisis de mercado. Porque yo tengo que entender cómo satisfago al cliente. ¿Qué es lo importante? Cuando ustedes dicen identificación de factores fundamentales por segmento, están diciendo esto que se llama satisfacción del cliente. Entonces, en la segmentación del mercado está lo primero. ¿Cuáles son los grupos que me compran? Fantástico, estos son. Y a partir inmediatamente, cada segmento que a mí me está comprando, ¿cuáles son los factores fundamentales? Y ahí tenemos el salto inmediato a lo que es satisfacción. Valor, soporte, conveniencia de uso, conformidad con las especificaciones e impresiones psicológicas. Cuando hablamos de impresiones psicológicas y satisfacción del cliente, siempre les daba a los alumnos de otros años un ejemplo respecto de, en su momento, compré un Citroën, pero hermoso, grande, para acomodar a toda la familia, una tecnología de punta espectacular, increíble, fantástico. Bien, pero tenía un problemita. ¿Valor? Vale, sí, obviamente. El auto valía lo que ofrecía. Y todavía, en términos de valor, creo que valía menos de todo lo que daba. Conveniencia de uso, fantástico. Para mí, todo lo que me brindé el auto sobraba. Se adecuaba y superaba todas mis expectativas. Conformidad a las especificaciones, ni hablemos. Es una marca que se caracteriza por la calidad y las especificaciones que te dice las cumple. Y nos queda soporte e impresiones psicológicas. La primera vez que tuve que ir al service, tuve problemas. La segunda vez tuve problemas. La tercera vez tuve problemas. Principal reacción, me puse en contacto con Citroën Argentina, tiré la bronca y así todo, más allá de que obligué a la concesionaria que me atendiera como corresponde, estaba lejos de ser una satisfacción. Porque si yo me tengo que pelear con alguien para que me dé lo que me debe dar por lo que yo pago, es realmente una estupidez. A tal punto, eso presiona sobre las impresiones psicológicas que me dije a mí mismo en ese momento, Citroën, la concesionaria, estaba en Salta, no había en Jujuy. Me dije a mí mismo, nunca más en la vida compro un Citroën en Salta. Nunca. Olvídense, jamás voy a recomprar. Si ustedes piensan que una concesionaria se basa en la recompra, o sea, en la reventa, a mí me tienen que volver a vender, me tienen que fidelizar como cliente, por una cuestión de un servicio mal prestado, las impresiones psicológicas mías estaban en las antípodas. A pesar de que el producto era fantástico. Y no solamente eso, sino que eso perdura en el tiempo. Ahora, cuando compro, cada vez que he comprado un auto, lo primero que veo, porque ya es una cuestión alérgica, es justamente soporte impresiones psicológicas, como el servicio postventa. Y en función de eso, te voy a volver a comprar o no te voy a volver a comprar. O otro caso, fui a la Fiat, quería cambiar mi auto y fui a la Fiat en un acceso de bronca, porque estaba peleado con la Citroën en ese momento, y no iba a comprar otro Citroën, obviamente, y me voy a la Fiat. Me iba a comprar en ese momento un Tigo, una Tigo, un hermoso bichito 4x4, salía 2 pesos en ese momento. Entro a la concesionaria, me pongo a ver el auto, estaban, no sé si conocen la disposición donde está la Tigo, en la planta baja el salón de exposición y en la planta alta las oficinas de los muchachos. Y abajo hay 2 o 3 escritorios de gente que en teoría deberían ser ocupados por vendedores. En la parte alta estaban de jarana, tomando mate, charlando entre ellos, ningún tipo de problema. Esperé 5 minutos, esperé 10 minutos. Como a los 10 minutos aparece alguien que parecía ser el gerente de venta.
Me aproximo y le digo, señor, ¿qué pasa? Mire, estoy hace rato y no me atienden. Ah, sí, no, lo que pasa es que están en la reunión, ya lo hago atender. Sube y se suma a la jarana y me tuvieron 5 o 7 minutos más. Y bajan uno, que además vino de mala gana, porque quería seguir arriba con la jarana, a preguntarme qué quería. Cuando bajó y le dije, y me preguntó qué quería, le dije, mirá, venía a hacer una operación en contado por compra de ese auto que está ahí. Cuando le dije operación de contado de ese auto que estaba ahí, imagínate la comisión al toque, se le iluminó la cara y dijo, ¿cómo no, señor? Venga, le voy a mostrar el vehículo. A lo cual mi contestación, ¿sabes qué? Eso era lo que quería hacer hace 10 minutos, hace 15 minutos, hace 20 minutos. En este momento no lo quiero hacer. No solamente no voy a comprar el auto, sino que cuando compre el auto, que me voy a otra concesionaria a comprarlo, voy a venir, voy a parar acá y te lo voy a mostrar. Y es lo que hice. Me compré un Volkswagen, fui, lo paré en la puerta del Latigo, me bajé y le dije, vení, ahí está el auto nuevo que compré. Para que no pienses que te mentía o que te corría, como dicen ustedes, por la vaina. Esto es lo que tienen que entender de satisfacción al cliente, la conjunción producto-servicio, donde todas estas cuestiones entran. Y a partir de ahí inmediatamente saltan en lo que es la identificación de factores fundamentales por segmento. Obviamente en el centro que tienen la evaluación de necesidades, que tienen ¿quiénes? Los clientes, respecto al servicio o producto, al sistema de entrega, al volumen y a otros atributos, que está obviamente en consecuencia con valor soporte, conveniencia de uso, conformidad a las especificaciones y presiones ecológicas. Porque si ustedes miran esto, miran ambos, se van a dar cuenta de la relación que existe. Bien, obviamente, ¿qué es esto? La dirección centrada en el cliente, comprendiendo cabalmente qué quiere y cómo dárselo. Obviamente, hay cuestiones operativas, tengo que entender qué tengo que hacer, pero también debo, sin lugar a dudas, saber si lo puedo hacer. Entonces, lo que el cliente quería, que son atributos, se transforman en prioridades competitivas, que es lo que yo debo alcanzar para poder vender. Y las prioridades competitivas las tengo que poner enfrentadas a mis capacidades, porque una cosa es lo que yo debería hacer, que es mi prioridad competitiva, que deviene de lo que quiere el cliente, y otra cosa es lo que yo puedo hacer, que deviene de mis capacidades, que es lo que yo puedo hacer. Entonces, acá hay que tener en cuenta que estas son ya dimensiones operativas concretas. Si ustedes trabajan en costos, la dimensión operativa concreta es de bajo costo. Si ustedes trabajan en flexibilidad, las dimensiones operativas son 3. Personalización, volumen y variedad. Puede haber mezcla de estas. Puede haber personalización con variedad. Puede haber hasta personalización con volumen. Cuidado, ahora que ustedes tienen las tecnologías de la información tan avanzadas, personalización con volumen pueden convivir. Tiempo, velocidad de entrega, tiempo, velocidad de desarrollo. ¿Pueden convivir? Sí, pueden convivir o pueden estar independientes. No necesariamente todas estas dimensiones operativas tienen que estar presentes. Calidad puede ser calidad consistente o calidad superior. O sea, calidad consistente, hablemos industria automotriz, un Mercedes-Benz. Calidad superior, Rolls-Royce. Son dos cosas distintas. Y obviamente estas capacidades competitivas que yo necesito para responder a las prioridades de venida de los clientes son las que tengo hoy comparadas con las que necesito en función de lo que estoy planeando. Entonces yo tengo las actuales, qué es lo que necesito planear, ¿para qué? Para lo que realmente necesito para poder satisfacer a mis clientes. Esa es la mecánica de la administración de las prioridades y capacidades competitivas. Bien, obviamente,
También que tenemos desarrollo de nuevos productos y servicios. Recuerden, el cuadrito es inicial. El desarrollo de los nuevos productos y servicios tiene básicamente, está centrado en las estrategias de desarrollo que ustedes tengan, que son en definitiva los métodos para obtener valor, para ofrecer valor. Además de lo lógico, que son los precios bajos, la buena calidad, que eso ya hoy espera todo el mundo. O sea, nadie en este momento no espera otra cosa que los precios sean bajos y la calidad sea buena. Ya no, la calidad hoy ya, como ofrecer calidad como si fuera una diferenciación, eso ya no existe. ¿Qué es lo que tienen que tener en cuenta? Obviamente, cuando desarrollan productos y servicios, hay que tener en cuenta elementos de lo que hace a la variedad de los productos y servicios, a los diseños que ustedes puedan ofrecer, donde va a ir a ergonomía, ir a los estudios de conveniencia de uso, todo lo que ustedes quieran. El servicio asociado, hoy no se puede hablar de un producto sin un servicio, y los niveles de innovación. Obviamente, ¿qué es lo que ustedes quieren? Ser más rentable, aumentar su mercado, que los clientes que tienen les sean leales, tener la posibilidad de abrir nuevos mercados, o sea, expandirnos. Obviamente, tener los interesados, el resto de los interesados, tanto los accionistas y demás, conformes. O sea, tenemos que imagínense, si ustedes son una empresa que permanentemente innova, que permanentemente fideliza al cliente y van para adelante, van a hacer cola para comprarle acciones. Entonces, todo tiene que ver con todo y hay que cuidar todo. Bien. La metodología de análisis de las organizaciones. Lo primero que ustedes tienen que tener es claro qué rol están desempeñando. Y a partir del rol que desempeñan, tienen que ver cuáles son los objetivos del análisis. Si yo estoy haciendo una auditoría, mi rol es una cosa, es descubrir dónde está fallando. Con el objetivo de que, si yo estoy auditando, vos tenés que mejorarlo, te fijo un plazo, o sea, es un sistema. Ahora, si yo estoy trabajando en la empresa, mi objetivo no es el mismo, mi objetivo es la rentabilidad. Entonces, el objetivo que yo tengo que seguir es otro. Siguen la misma dirección, en general coinciden, pero los puntos de vista son distintos. Entonces, lo que ustedes tienen que tener en cuenta cuando analizan una organización es las acciones que ustedes observan. Cuando ustedes observan qué es lo que se hace, les dejen claro un patrón de decisión. Un ejemplo tonto. Si ustedes entran en una oficina y la ven, entran a la oficina que administra la logística de una empresa. Entran a la oficina y lo primero que ven, papeles desordenados, cajas tiradas por un lado, por el otro, papeles en el piso, la oficina sucia. Entra y sale cualquiera. No hay un ambiente realmente de trabajo. ¿Qué es lo primero que piensan? ¿Qué correlación existe entre lo que yo estoy viendo y el servicio que se espera que esta función de la organización cumpla? Si yo tengo que tener un servicio de logística perfectamente ordenado, un control y administración de stock fantástica, que tiene que relacionarse con producción, tiene que relacionarse con los servicios de logística, tiene que relacionarse con el servicio de adquisiciones, tiene que asociarse con administración por el tema de los pagos, tiene que hacer un seguimiento exhaustivo de dónde están las cosas, y yo lo primero que veo son papeles, desorden, suciedad. Miren, lo primero que estoy pensando es poner en duda la capacidad que tienen para poner en valor los recursos. Y obviamente lo primero que me está diciendo es que hay un patrón de decisión dentro de la empresa que no funciona como corresponde. Obviamente, como mínimo, si a mí la empresa me está hablando de que uno de sus procesos centrales está centrado en la administración de la logística y yo veo eso,
ni siquiera han hecho un 5S, ni han ordenado como corresponde una oficina, obviamente los patrones de decisión que se tienen que generar a partir de la estrategia brillan por su ausencia. A partir de lo cual tengo derecho a poner en duda si están bien definidas las prioridades competitivas, si realmente están apuntando a entender, detectar las brechas de desempeño. Obviamente, si yo veo una cosa así, todas estas dudas me aparecen. Y cuando tengo que analizar al dueño de la organización, esa oficina desordenada, con papeles de todos lados, todo lo demás, me dice claramente cuál es el nivel de compromiso que pone para alcanzar sus objetivos y de qué manera gestiona y administra los recursos y capacidades para generar valor. Si el valor de generar valor está ahí, y bueno, no está haciendo todo lo que puede hacer, no se está comprometiendo al nivel que se tiene que comprometer. No está poniendo todos los recursos del liderazgo en función de quién me lo dice eso, la acción, lo que yo estoy mirando. Si a mí una empresa me dicen que es una empresa de excelencia, en la cual hacen un culto por la calidad, supónganse en una fábrica de helado tipo Grido, y cuando estoy paseando por la fábrica, por el depósito, miro y hay leche vencida, y además de ver leche vencida, una leche larga vida con vencimiento, cuando le pregunto al cristiano de stock por qué no está identificada como material de rechazo para devolver, porque es leche vencida, no se puede utilizar en el proceso, ¿por qué no está identificado? Me contesta que no, porque el sector de calidad ya le hizo análisis y la verdad que la leche está fantástica. Y la primera pregunta, escúchame, ¿desde cuándo, si hay una fecha de vencimiento, y hasta es un término legal que lo tenés que respetar, y vos te decís que sos una empresa de excelencia? No existí. Si yo estoy auditando, tenés un demérito en el acto. En el acto. Y además, ¿qué me muestra? Que los valores, la filosofía de la empresa y lo que es en realidad la identidad de la empresa respecto de los valores de la calidad no existen. Si vos me estás usando una leche vencida, ¿qué garantía tengo de nada dentro de la empresa? ¿Cómo tengo que mirar al muchacho que está arriba, el responsable de todo? ¿Cómo se está comprometiendo con los objetivos? No los tiene en cuenta. O sea, los patrones de decisión están muertos. En otras palabras, ¿de dónde saqué todo esto? De observar acciones. Esto es lo que ustedes tienen que tener, porque la acción es el reflejo de la gestión, es el reflejo de la administración. Y ese reflejo me dice claramente de qué manera, cómo y por qué trabaja una empresa. Este básicamente lo que es un esquema de lo que estábamos hablando. Obviamente parten de la visión, misión y valores, tienen el modelo de negocio, atraviesa la estrategia corporativa y las estrategias funcionales. Todo eso se aplica directamente en lo fáctico, que es el proceso central y los procesos auxiliares, sobre los cuales ustedes hacen una medición de desempeño. Y una vez que hacen eso, ¿qué es lo que tienen que hacer? Un feedback de las estrategias funcionales al desempeño, permanentemente encerrando obviamente la operación, que es lo que les decía. Ustedes que miran acciones, las acciones están en los procesos. ¿Qué me dan el modelo estratégico? Los patrones de decisión. ¿Qué me da el sistema de auditoría? La evaluación de las acciones. La evaluación de las acciones por comparación respecto a lo que yo quiero tener, ¿qué me da? La brecha de desempeño. ¿Qué hago con esa brecha de desempeño? Obviamente tengo el feedback versus los objetivos que me permiten refuncionalizar o las estrategias funcionales o las acciones. Depende de lo que está mal. Tengo que ver qué es lo que está mal. Esa es la manera de mirar la empresa, como le acaba de decir. Bien, aquí terminó la exposición del día de hoy.
Les pido disculpas, me he pasado 18 minutos de la hora. Fundamentalmente, lo que vamos a ir ahora es... ¡Oh, qué interesante! Han quedado 88 vivos todavía. 89, qué bueno. Qué bueno, me halagan. Eso me engorda el ego. Bien, como les prometí, si ustedes quieren, porque estamos pasados de la hora y no estoy en mi derecho de administrar el tiempo, ya a esta altura del partido, me alegra que sigan habiendo 88, 89 ahí mirándome, escuchándome. Escucho alguna pregunta, algo que tengan que hacer, les puedo dedicar un poco de tiempo a aquellos que quieran y el que no, sin compromiso. En realidad la clase, la exposición ya terminó. Si quieren ahora un periodo de discusión, de aclarar algo de lo que hemos visto, soy todo oídos. Profe, quiero hacer una consulta, pero no es sobre el contenido, es por las clases adicionales. Sí, señorita. ¿Cuándo es? Según el cronograma, tenía el horario de ayer, el día miércoles, martes, digamos. El martes estaban puestas, no estaban de miércoles, no, ese horario se puso en términos de la planificación, como es un horario adicional, es un horario tentativo, que no va a ser definido hasta que converse con ustedes. Básicamente, tengo que tratar, como es un horario extraordinario, a ver, esto es para que entendamos por qué es esto. Perdón, profe, es el día de hoy, a la tarde. Sí, es el día de hoy a la tarde, en teoría. En teoría, todavía no están armados los grupos, todo lo demás, así que hoy no se va a hacer. Lo que sí es lo que quiero que dejarles en claro lo siguiente. Todo el planeamiento de la carrera se basa en una serie de aspectos. En un lado está la carga horaria, la disponibilidad de los espacios físicos, etcétera, etcétera. Y se supone que dentro del plan de estudios, ustedes tienen una carga horaria repartida que básicamente les ocupa toda la semana. Al menos así debería ser en teoría. Y esto adecuado a los espacios físicos también. Acá ya no tenemos la limitación del espacio físico que está afuera. Lo que sí tenemos es la limitación de los espacios temporales de ustedes. Entonces yo no puedo planificar horas en excedente que supere la carga horaria prevista en el plan de estudio. Por eso se pone optativa. El que quiere lo hace y el que no quiere no. ¿Por qué? Porque ustedes son acá 90. En la inscripción ayer, anoche, iban más de 130 o 120, no recuerdo. Y van a seguir habiendo más. Normalmente la primera semana, 15 días, se suman 20, 30, 40 más. ¿Qué significa esto? No hay horario para tenerlos conformes a todos. Además, esto es una actividad optativa. El que quiere hacerla hace y el que no la quiere hacer no la hace. Pero yo estoy invadiendo tiempos que ustedes en teoría tienen asignados a otras cátedras. Entonces, en este sentido, es que en la planificación se puso arbitrariamente hoy, diciendo, bueno, estos son los grupos, estos son los horarios, esto es así, esto es así. En la práctica, en realidad el día miércoles no va a ser, porque además no sería didácticamente, metodológicamente adecuado que el mismo día que les doy la teoría, media hora después les esté dando una clase de apoyo, cuando ni siquiera han reflexionado, ni siquiera han leído y ni siquiera han tenido parte del apoyo que se supone que se va generando en los trabajos prácticos, para hacer un coloquio que sea realmente efectivo. Entonces, en términos de la planificación, para que ustedes sepan que están esos tiempos puestos. Como les dije hoy al inicio de la clase, esa planificación va a cambiar. O sea, la voy a poner muy probablemente día lunes o día martes, o día lunes y martes separados, para que tengan distintas opciones ustedes. Y es lo que les dije,
los voy a cargar de prepo dentro de cada grupo y después ustedes, en la medida de lo posible, se cambian. Me avisan y se cambian. Bien, ¿qué más? Ahí vi Profe, buen día, un disculpe la chat. consulta. A ver, discúlpame que había visto un chat. ¿A cuál correo debemos mandarle nuestros datos? Bien. Hasta las 10, pero creo que no ve los chats. Sí, así es, no veía los chats cuando estaba presentando. Todavía no sé cómo se hace. Ahora sí los estoy viendo. Sí, la clase es hasta las 10. Hoy me extendí, bueno, me extendí, le pido disculpas, agradezco que hayan seguido viendo la clase. Al correo al que me tienen que mandar la clase es el correo de que le salió a ustedes esta comunicación. O sea, es el maurquiola@fi.unju.edu.ar. En caso de que tengan algún problema con ese correo, el correo mío es qurquiola@gmail.com. Bien. Acá tengo otra pregunta de Manuel Burgos. Profe, la suma de determinadas ventajas comparativas de una empresa puede considerarse como ventaja competitiva a la hora de compararla con otras empresas. Sí, sí. Hoy es muy difícil sostener una ventaja competitiva en el tiempo. Si ustedes se fijan en cualquiera de las empresas, como ser las de alta tecnología, la capacidad de replicar tecnología es muy rápida y muy fácil. O sea, desarmar hoy un equipo y hacer una comparación, un trazado, mirarlo y reproducirlo, es cuestión de horas. Ya es cuestión de horas, ni siquiera estamos hablando de en 2 meses lo hago. Ponerlo en fabricación me puede llevar un par de meses, pero entenderlo y replicarlo desde el punto de vista del diseño me lleva horas, directamente horas. Entonces, es muy importante el cuidado de las ventajas comparativas. Si yo soy un poquito mejor que vos en la administración de mis costos operativos, tengo un costo un chiquitito más chico. Si yo soy un poquito mejor que vos a la hora de negociar con mis proveedores, tengo ventajas respecto de la provisión que vos. Sí, y así sucesivamente. Si yo sumo todas esas ventajas comparativas, ¿por qué comparativas? Porque son replicables por la competencia. Pero cuando esas ventajas comparativas son 50, son muy difíciles de replicar. Por eso es tan importante cuando hablamos de valores, filosofía, identidad, sinergia dentro de una organización. Porque la sinergia de una organización es la máxima productora de esas pequeñas diferencias que acumuladas hacen una gran diferencia. Y ahí es donde uno tiene que mirar, ahí es donde uno tiene que entender cómo funciona esto. Esas pequeñas diferencias a vos te permiten ser competitivo. Yo tuve la suerte de trabajar en Sapla hace unos años atrás, en una época de acero Sapla especialmente, antes de la gran debacle, en la cual desde el punto de vista tecnológico y de costos, la sinergia de todo un equipo de dirección, operarios y demás, hicimos una gran transformación en la fábrica y conseguimos niveles de resultados con equipamiento normal, resultados tecnológicos superiores, al punto que éramos una de las 5 empresas calificadas en el mundo para producir piezas de seguridad para Scania, éramos uno de los 4 capacitados para proveer material para piezas de caja de seguridad, de caja de velocidad de Volkswagen, éramos los únicos en el Cono Sur capacitados para producir repuestos para el Joint Register of Shipping, éramos lo único que podíamos producir material para centrales nucleares,
y así sucesivamente. Y no era porque teníamos el mejor equipamiento del mundo, teníamos un buen equipamiento, nada más. No era porque éramos los mejores del mundo en esto, en aquello. No, era un conjunto de gente que cada uno aportaba de lugar a lugar pequeñas cositas, lo que hacía que la competencia global de la empresa fuera excelente e inclusive en determinados momentos, antes de que nos fuéramos en el 2001 con todo, y antes del 2001 ya con la crisis de la época menemista, ya cuando del 1 a 1 se perdió la competitividad por el tipo de cambio y ya no había nada que hacer, porque las condiciones externas, el análisis PET nos mataba directamente, como mató a más de 1000 empresas, 1500 empresas, en un muy cortito tiempo, en el año 97, 98, nos puso en una posición de competitividad que de otra manera no hubiéramos tenido. ¿Y qué era? Una suma de pequeñas cositas. Todo el mundo sabía lo que tenía que hacer, sabía cuál era ese aporte, sabía. Fue un trabajo extraordinario. Realmente tengo el orgullo de haber pertenecido a esa camada, con muchos que inclusive son profes de la universidad. La experiencia que yo les cuento se las puede contar Gustavo Lores, se la puede contar, por decirle a alguien que obviamente conoce, se la puede contar, qué sé yo, el Charlie García, se lo puede conocer varios, el mismo Gordo Sayago. O sea, todos hacíamos pequeños aportes desde nuestros lugares y todas esas ventajas, esas pequeñas ventajas comparativas, se transformaron en una gran ventaja competitiva, que nos llevó inclusive a compensar, y algo que no es menor, los sobrecostos de flete que nosotros estábamos obligados a pagar. Nosotros teníamos que traer las cosas del mercado central, Buenos Aires, Rosario, Córdoba, traerlas acá, procesarlas, agregarles valor y volverlas a mandar, con términos de flete que nos hacían no competitivos en un término de un 7 o un 8% del total del valor del producto que vendíamos. Fíjense que estamos hablando de un 7 o un 8% del total del producto. Es una enormidad en términos de competencia. Y sin embargo lo superamos. Bueno, después el contexto nos llevó, nos arrastró y nos mató, pero bueno, eso es otro problema. Bien. Acá me dice, cuando habló sobre los objetivos estratégicos, dijo que se podía mirar hacia arriba y hacia abajo. ¿Puede volver a explicarlo? Bueno, cuando hice la referencia de arriba hacia abajo, ahí tenemos dos cuestiones primero. Creo que, si mal no recuerdo, no estaba hablando de los objetivos estratégicos específicamente, sino del modelo de negocio como núcleo central. Cuando ustedes definen el núcleo central del modelo de negocio, ahí es el momento en el cual ustedes tienen que, digamos, hacer la prueba de consistencia. Cuando ustedes trabajan negocio, y cuando llegamos al modelo de negocio, tenemos que hacer una prueba de consistencia. ¿La prueba de consistencia qué significa? Y yo tengo el modelo de negocio, tengo que mirar para arriba. Che, todas las estrategias que yo estoy planteando, tan acorde al modelo de negocio que quiero desarrollar, que estoy planteando desarrollar, si no es consistente, tengo que replantear. Y cuando mirás para abajo, ¿qué mirás? Decís, che, este es mi modelo de negocio, este es mi diseño estratégico. Veamos abajo, tiramos para abajo. Cuando llegás a las prioridades competitivas, a las capacidades competitivas que vos tenés y las ponés, che, las estrategias que yo estoy trazando allá arriba, imaginándome lo que se puede hacer, ¿realmente son factibles? Y ahí que pasaste el filtro de la factibilidad de las estrategias. Entonces siempre hay un juego de ida y vuelta. Cuando uno planifica, esto es dinámico, hasta que se establecen los objetivos realmente definitivos, los estratégicos. Justamente, fíjate, acá seguimos. No sé si eso, Juan Carlos, te alcanza. Bien, Laura dice, ¿cuál sería el patrón de decisión de la librería, por ejemplo? El patrón de decisión central de la librería, al ser una empresa dedicada, o sea, orientada estratégicamente como ventaja competitiva a ser una empresa de bajos costos, el patrón de decisión central es ese. O sea,
tenés que tener el menor costo del mercado. Y todas las decisiones que vos tomes están orientadas a satisfacer ese patrón de decisión. Entonces, cuando vos pensás y decís, mi ventaja competitiva es obtener, ser una empresa de bajo costo, esa es mi ventaja competitiva, tu patrón de decisión está centrado en alcanzar esa ventaja competitiva. Es decir, yo debo ser una empresa de bajo costo. Bien, entonces la pregunta que viene ahí, ¿cuál es? ¿Qué tengo que hacer para satisfacer ese bajo costo? Patrón de decisión. Entonces vamos y miramos. Patrón de decisión en recursos humanos. Y aquí vamos a las ventajas competitivas que hablábamos antes, ventajas comparativas, la suma de las ventajas comparativas. Vos decís bien, a ver, recursos humanos. Si yo bajo costo, ¿qué tengo que ver con los recursos humanos? Si me fijo en otros marcos teóricos, el recurso humano que necesito es el que necesito para poder vender todo lo que pueda vender. Bien, fantástico. Pero además tiene que ser un recurso humano eficiente en todos los sistemas. Ajá, en el proceso central y en los procesos de apoyo. Bingo. ¿Cuál es el proceso central? Vender. Es reventa, es tu actividad. ¿Cuáles son los procesos de apoyo? Y definís todos los procesos de apoyo. Fantástico. Yo tengo que conseguir menor costo en esto. Ajá. ¿Me tengo que centrar en qué? ¿El servicio al cliente es importante? Sí, es importante. Bueno, entonces, ¿qué tengo que tener? Gente adecuada para brindar el mejor servicio posible. Vamos a hablar en la atención al público. Bien. ¿Qué características necesito yo para alguien que atienda al público y tenga un mostrador? Que sea, de ser posible, simpático. Que sepa sobre lo que vende, que te pueda asesorar. ¿Qué más? Que sienta pertenencia, que el tipo sepa que si vende, él está colaborando con la empresa, pero además colaborando con él mismo porque él forma parte de la empresa. ¿Y cómo hago para lograr eso? Y bueno, para lograr eso tiene que tener sentido de pertenencia. ¿Cómo consigo que tenga sentido de pertenencia? Y bueno, para que tenga sentido de pertenencia, bueno, primero necesito un perfil psicológico especial, personas amables, personas con enjundia, con ganas de trabajar, dispuesto a aportarle más tiempo a la empresa, bla, 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 bla. Bien, todos esos que son los atributos que vos necesitas de la persona que tiene que estar en el mostrador. ¿Qué más? Y bueno, tiene que saber sumar, restar, tiene que saber esto, aquello. Entonces, ¿qué tenés? Parámetros técnicos, parámetros personales, parámetros sociales. Tenés todos los parámetros que vos tenés. Bueno, fantástico. Eso es lo que yo necesito. Bien. Si yo eso necesito, ¿qué tengo que hacer? Tengo que saber cómo buscarlo. Oh, fantástico. Entonces, ¿qué es lo que hiciste? Ya fijaste los atributos de qué? De tu selección de personal. Ahora, entonces, tu política de selección de personal va a estar alineada con qué? Con tu política de bajo costo. ¿Por qué? Porque te voy a proveer de la materia prima, recurso humano, que vamos a desarrollar después, pero son las condiciones iniciales inherentes a la persona que yo necesito para que ese servicio lo desempeñe bien, muy bien, excelente si puede ser. Bueno, fantástico. Entonces vos determinaste eso. ¿Qué le determina? Las necesidades. Che, pero ¿sabes qué? Para que ese tipo se siente integrado, y ahora vamos a... Esa es la selección. Vos seleccionás el personal así. Ahora vamos al desarrollo. Desarrollo personal. ¿Qué tengo que hacer? Y, che, lo tengo que capacitar. Lo tengo que educar en la atención al público. En realidad, la atención al público, uno puede capacitar en las cuestiones lineales de la capacitación, pero no en las cuestiones formales del contacto, porque ahí ya entra formación, estamos hablando de psicología, estamos hablando de una serie de cosas. Fantástico. Pero, por darte una línea del desarrollo personal, esta persona, para sentirse integrada,
tendríamos que ofrecerle las posibilidades de crecimiento dentro de la empresa. Bueno, listo. Eso está alineado con mi política. ¿Por qué? Porque eso me va a llevar a retener personal que tiene un costo de preparación, capacitación y demás, con lo cual me mejora los costos. En ese aspecto, el costo de la prestación y todo lo demás, el servicio de excelencia, etcétera, etcétera. Pero para que el tipo esté cómodo, esté tranquilo, quiera seguir laburando, le tengo que dar una carrera. Bueno, entonces desarrollamos un plan de carrera en función de objetivos, en función de tiempo, posibilidades de movilidad, posibilidades de capacitación dentro de la empresa, inclusive para decir, vos ahora estás en mostrador, mañana vas a ser encargado, pasado mañana cajera, y dentro de, no sé, 10 años vas a ser el encargado, si va todo bien, vas a ser el encargado de mi sección administrativa. Entonces, esta es la manera en la que uno marca los patrones de decisión. O sea, vos tenés un patrón de decisión central, bajo costo. Ahora vamos a ver cómo lo obtenemos. Y de ahí salen los patrones de decisión funcionales. Todos orientados ¿a qué? A que vos obtengas bajo costo. Entonces, por ejemplo, si tomas otra función, si tomas la función de, básicamente, el ámbito de la logística, de la cadena de suministro. Che, ¿cómo tiene que ser tu cadena de suministro? Y mi cadena de suministro tiene que estar alineada con el patrón de decisión que me dice bajo costo, que es mi estrategia central, competitiva. Bueno, ¿qué hacemos? Y ahí es donde vos fijas qué cosa. Los patrones de decisión. ¿Cuál es un patrón de decisión para tu cadena de suministro central? Tiene que ser de bajo costo. Si es de bajo costo, vos ya estás delineando una serie de patrones que debes cumplir para. Entonces, vos para poder tener una cadena de suministro de bajo costo, que es lo que te requiere tu patrón de decisión, pero que tiene como limitación de borde que vos no podés perder una venta, no te olvides de esto, venta que no se hace, venta perdida, entonces yo lo primero que tengo como patrón de decisión es, para mi sistema de logística, es garantizar dentro del marco de bajo costo, no perder ninguna venta. Patrón de decisión. Bueno, tengo los dos parámetros en mi patrón de decisión. No puedo vender venta, pero tiene que ser el mínimo costo posible. ¿Eso a dónde me lleva? Me lleva a analizar como acciones ya todo mi sistema operativo de distribución, de asignación de pedidos, de control de stock, de determinación de los stocks mínimos, etcétera, etcétera, etcétera. ¿Por qué? Porque por un lado tengo que garantizar que no te falte nada en mostrador, y por el otro lado tengo que garantizar que sea el menor costo posible. Entonces, una actividad que, si bien es un proceso de apoyo, está metido dentro de lo que es tu cadena principal, tu cadena de valor. Ahí no hay arreglo con eso. ¿Está? ¿Se entiende? Perdón. Un buen profe diría, me supe explicar. Son los viejos remanentes. ¿Alguna otra pregunta? A ver, Ezequiel, vos ahí has puesto maurquiola@fi.unju.edu.ar. Ese es el mail principal sobre el cual tenemos que trabajar, porque es el que yo tengo relacionado con el G Suite, que es con esta charla y con todo lo demás. El curquiola@gmail, si bien es con el que tengo asociada la cuenta en la facultad, tiene limitaciones, una serie de limitaciones en las prestaciones que puede dar. Así que yo preferiría que trabajen con el maurquiola@fi.unju.edu.ar. Bien. ¿Alguna otra inquietud que quieren que charlemos respecto de la teoría, respecto de la exposición? Cuando ustedes... Profe, ¿Sí? en el aula ya están subidos los libros. ¿En cuál de todos que están ahí está mejor desarrollado este tema que vimos hoy? ¡Ay, qué mala pregunta, Dios mío! Te vas a tener que acostumbrar que esto es un collage, es un salpicré.
Hay cosas de lo que hemos expuesto hoy que se ven muy bien en el libro cabecera. Pero, por ejemplo, el modelo de negocio lo vas a ver en el libro del desarrollo de los lienzos, específicamente del modelo Kappa. Qué sé yo, cuando vas a ver, cuando me escuchás hablar de la estrategia competitiva, de las 5 estrategias genéricas, donde hablamos de una estrategia de bajo costo, el que mejor la desarrolla es el PETERAF. Entonces, en esto te vas a tener que acostumbrar mirando el desarrollo de la clase, viendo cómo se fue dando y tratar de acomodar los distintos puntos de la teoría. Respecto al tema de la visión, la misión, los objetivos, los valores y demás, lo tenés que salpicar de todos lados, porque en realidad hay visiones bastante encontradas con respecto a este tema. Por eso perdí tanto tiempo dando definiciones de estrategia y todo lo demás, porque no todos los libros son coincidentes, hay bibliografías distintas. Ponen en distintos paquetes la estrategia corporativa, las funcionales, las operativas, las estrategias de operaciones, las estrategias... Y realmente se empieza a hacer una ensalada y lo que uno tiene que tratar de tener en cuenta es que hay una orgánica que más o menos te pretende y en realidad cualquiera de las lecturas de los libros te puede dar una respuesta. Sé que probablemente no te satisfaga porque no hay un apunte de la cátedra para que vos puedas ver. Están las presentaciones, el ordenamiento y hay que leer libros. Yo soy de la opinión que cuanto más bibliografía se lee, más posibilidades tenés. La presentación de hoy en el aula, ya me han preguntado eso, soy enemigo de levantar las presentaciones, porque se dedican a estudiar las presentaciones en vez de ir a buscar los fundamentos, y la presentación es nada más que una guía. Bien, habló de la visión, dijo que podía haber cosas en donde no esté proyectada en el tiempo. ¿Cómo se podría dar? No termino de entender lo que me estás preguntando. Casos. Casos en los cuales no se proyecten en el tiempo. Sí, no te olvides que las visiones, más allá de lo que la teoría nos diga, y más allá de lo que algunos compartamos respecto a que tiene que haber un horizonte temporal, porque eso ya me limita el alcance de la visión, porque si no, la visión es algo que está tan lejano que nunca lo alcanzo. Hay corporaciones que entienden que limitarte en el tiempo no tiene sentido porque nosotros permanecemos en el tiempo y lo nuestro es una readecuación sistemática de la visión cada N periodos. Y lo tienen puesto de esa manera. Entonces vos en la declaración de la visión no vas a ver específicamente objetivos de qué es lo que querés ser en un tiempo determinado. Yo prefiero, por una cuestión de ordenamiento, que siempre figure un horizonte de tiempo, porque eso te da a vos una magnitud de cuándo tenés que alcanzar lo que vos querés. Porque si no es decir, a ver, fíjate la diferencia. Mi visión es recibirme de ingeniero industrial, fantástico. ¿Cuándo? Yo creo que a tu viejo esa visión no le va a gustar. A mí no me gustaría, como tata, pensar que voy a tener 85 años y te voy a tener que seguir manteniendo para que puedas alcanzar tu visión de ser ingeniero industrial. En cambio, si tu visión es, me quiero recibir de ingeniero industrial dentro de 3 años, fíjate cómo cambia la visión de las cosas. Si vos me decís dentro de 3 años, ese cepo, ese corsé que le estás poniendo a la visión, te está obligando a que la administración de tus recursos y de tus capacidades, acuérdate la teoría de los recursos y las capacidades, los tenés que poner fuertemente en juego para cumplir un objetivo que es elevado, recibirte, pero le estás poniendo una asignación temporal que hace que el objetivo, esa visión, sea exigente. Con lo cual te lleva, arrastra a, digamos, preocuparte por alcanzarlo. O sea, es una visión, lo quiero hacer, pero además me corre el tiempo. Y es completamente
completamente distinto a decir, sí, algún día me voy a revisar. O sea, no tiene la fuerza central que tiene que tener una visión, que es la motivación. Bien, si al hacer el análisis de entorno externo, además de los ítems que toca el PEST, el factor ambiental también podría entrar. El factor ambiental es un factor externo que nos pega a todos. Sí puede entrar en el PEST. Lo que pasa es que el PEST específicamente, ¿qué te dice? PEST. O sea, son las siglas de la P, la E, la S y la T. Son como factores que, o sea, tenés políticos, tenés económicos, entonces el factor ambiental tendrá que estar incorporado a lo sumo como un subfactor de esto que estamos hablando. Pero vos cuando decís PEST, es PEST. O sea, vos estás definiendo el marco teórico de comparación. Fátima, Camila Dresma. Los oyentes de la materia podemos participar en los coloquios. Yo nunca tuve problema de que participen. Mis clases son materias. Discúlpenme un segundito. Ángeli. Discúlpenme, alguien llama a la puerta. Hola. Pa, ¿Cómo? el portón. Yo te digo cosas. Gracias. A la orilla hay una pestaña abajo. Abrí la pestaña y cerró por dentro. De algo. Discúlpenme, pero me dieron a avisar que el portón de mi casa quedó abierto y tengo las perras en celo, así que imagínense, hay un festival. Bien, ¿algo más, Profe, niños? disculpe, ¿Sí? una pequeña consulta que no tiene que ver con la asignatura, pero ya no subió, no sé si si ya estarán las regularidades de formulación. Las regulares de formulación las envié ayer a la secretaria académica. Ah, perfecto, gracias. Bien, ¿algo más? Profe, entonces Bueno, niños, sí, para participar del coloquio le mandamos el mail con nuestros datos también. y sí, porque si no, no te voy a poder cargar. Yo los grupos los voy a armar a partir de los mails que tengo Listo. Gracias, profe. y que tengo en el aula. Por ahí se me pasa alguno, llámenme la atención. Ah, bien, genial. Gracias, profe. Recuerden que como persona de una generación distinta a la de ustedes, yo no tengo menores problemas con la tecnología. ¿Qué más? ¿Alguna otra cosa? Bueno, niños, demos por terminado entonces la clase. Fue un placer estar con ustedes y los espero la próxima semana. Espero que en lo que queda de esta semana pueda definir el tema de los grupos, así ya lunes, martes, puedo disponer de los horarios para que armemos los coloquios. Bueno, muchísimas gracias, chicos. Hasta luego y Gracias, profe, hasta luego. que tengan un buen día. Hasta la semana que viene, en algún momento.